Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a hacer la grabación de la clase del día miércoles, que debido a la virtualidad no se pudo realizar la sesión porque eran necesarios los equipos. Para eso vamos a usar, para el ensayo de hoy día, vamos a usar el equipo de orificio y chorro de flujo libre de la marca Arfel, que es el equipo FP117, que también se ha compartido la guía al grupo de WhatsApp para que puedan tener las instrucciones y detalles de los ensayos realizados. ¿En qué consiste este ensayo? Este ensayo se va a considerar la altura potencial, y esta altura potencial va a generar una velocidad de salida por este orificio. En la parte de aquí se tiene un orificio de estas dimensiones que van de diámetro 6 milímetros, por donde va a salir un chorro de agua. Con ayuda de la altura potencial, dependiendo, ¿no? A mayor altura, mayor longitud de chorro, y a menor altura, menor longitud de chorro. Vamos a ir estudiando el coeficiente de descarga, el coeficiente de contracción y el coeficiente de velocidad. Esas definiciones van a ir en su informe: coeficiente de descarga, coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad en orificios, para que se tenga un mejor entendimiento. Pero en sí, en palabras sencillas, son factores de corrección que corrigen. En cuanto al chorro, el orificio de salida es mucho mayor que el orificio del chorro debido a una contracción de la vena de flujo. Entonces ahí se necesita un factor de corrección, que es el coeficiente de contracción. Y en cuanto a velocidad, aplicando la ecuación de Bernoulli, también se necesita un valor de corrección para que nos dé la velocidad del chorro. Multiplicándose el coeficiente de contracción con el coeficiente de velocidad nos da el coeficiente de descarga, que es un valor que se halla experimentalmente. Bueno, vamos a hacer 3 ensayos. Voy a prender el equipo. Entonces, una vez que el equipo esté completamente horizontal gracias al ojo de pollo, se va a soltar caudal y mediante el orificio va a ir soltando agua en forma de chorro o proyectil. Vamos a esperar que se llene un ratito. Mientras tanto, la recolección de datos se realiza de la siguiente forma. Se tiene la curvatura del chorro, se coloca una hoja, ¿no?, en forma en la parte de atrás. Entonces vamos a explicar el primer equipo. El primer equipo, este primer ensayo consiste en la curva del chorro. A ver si se acerca aquí mirando las agujas. Este chorro va a generar una curvatura mediante la cual va a ser medida con estas agujas. Estas agujas, si observan bien, se van a colocar por encima o en medio del chorro para que se pueda replicar la curvatura del chorro en la hoja que vamos a colocar. Pues una vez que ha sido completamente calibrado, bien, ¿no?, y realizado, acá en la parte de arriba se va a ir pintando los puntos de cada palito. Entonces, por ejemplo, en estos palitos ya se tienen las medidas, y el dato que vamos a extraer aquí es la distancia vertical. La distancia vertical, que es lo que se mide después de extraer. Esa distancia vertical nos va a dar las coordenadas en el eje -y, y es parte del primer ensayo, la recolección de esas coordenadas de la curvatura del chorro. También es preciso mencionar que cada espaciamiento tiene 5 centímetros de espaciamiento. Entonces, en el eje X va a ser cada 5 centímetros los puntos, pero en el eje Y va a ser variable en función de eso. Entonces, con esos datos, primero se ha medido el H, que es la altura de agua. En este caso se observa que hay una regla
en el equipo que mide el tirante o la altura de agua respecto al punto de salida. Entonces hemos medido ese valor, hemos colocado el H, el diámetro es 0.06, las distancias en el eje X, las distancias verticales que hemos medido una vez extraída la hoja, y mediante la guía nos dice que Y por H, la raíz cuadrada, se debe colocar aquí. Entonces Y sería la posición en el eje Y H sería la carga. El H va a ser constante para todos los puntos. Entonces se saca la raíz cuadrada. Estos valores se grafican. En el eje X se coloca del posicionamiento 5, 10, 15, 20, y en el eje Y se coloca estos valores obtenidos. Se grafican los puntos, se halla una pendiente y esa pendiente se divide entre 2 y nos da el coeficiente de velocidad. Entonces, con ese dato se halla el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, lo que se halla es las H's. Ya tenemos una H aquí y se va a proceder a forar el chorro. Para forar el chorro nos apoyamos de una cubeta. Vamos a colocar en el chorro y con un cronómetro vamos a ir calculando el caudal 3 veces. Volumen entre tiempo, el caudal. Una vez, lo mismo y lo mismo. Se halla el promedio y nos va a dar un caudal. Entonces, para el segundo ejercicio se va a tomar distintos H's y distintos caudales. Entre ellos son 6 datos como mínimo, considerando el primer dato que se ha medido de forma aparte. Entonces se tienen los H y los caudales y en este ensayo vamos a hallar el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga se va a obtener graficando en el eje X caudal y en el eje Y raíz de H. Se grafica, se halla la pendiente y la pendiente entre el área del orificio sobre la raíz de 2G nos da el coeficiente de descarga. Pues ya tenemos el coeficiente de velocidad y el coeficiente de descarga. Y por último, va a ser otro ensayo, el ensayo de la parte 3, que consiste en tomar un H inicial, que en este caso es 392. Les vamos a compartir el video que hemos grabado con sus compañeros, que también tiene otro H. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos la cota de referencia, en un momento avisamos de que se va a cortar el suministro de agua. Nos digamos que 3, 2, 1 y 0. Entonces se cortó el suministro de agua, pero el tirante sigue bajando. Entonces al lado se coloca un cronómetro, al mismo tiempo se hace funcionar, que se ha apagado, se hace funcionar, y cada medición de 20 segundos se va tomando la medida que tiene. Y así sucesivamente, cada 20 se toma la medida que tiene. Entonces se ha grabado todo ese descenso para poder realizar la gráfica, y mediante la guía en el ejercicio C existen unas ecuaciones para aplicar, para hallar el coeficiente de descarga, que sería de la siguiente forma. Entonces, llenando esta tabla, ¿no? El H en que segundo 20 se eleva al cuadrado, reemplazando aquí, nos va a dar el coeficiente de descarga, pero variable. Entonces, básicamente eso consistiría el ensayo. Ya les voy a compartir también por el WhatsApp los datos que tenemos, para que puedan hacer su análisis ustedes mismos y su informe respectivo. También en su informe no olvidar los 3 ejercicios adicionales a modo de práctica, y eso sería la demostración de los ensayos y recolección de datos, y los datos ya los van a tener en imágenes para que hagan el ejercicio. Eso sería todo, nos vemos en la siguiente semana.